¿Cómo están? Feliz año. A los que no había visto, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando una nueva etapa en el Ministerio de Hombre Íntegro, en esta parte de los estudios de hoy, día miércoles. ¿Qué es hoy? ¿Número del día? 8 de enero. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar la Biblia como tal, ¿no? Y una de las preguntas que queremos hacernos es ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Sí? ¿Todos tienen una Biblia de papel en la mano? ¿Sí? Una Biblia como esta o parecida a esta. Muy bien. Por ahí me preguntaron, ahora que vamos a estar estudiando la Biblia, la historia de la Biblia, vamos a estar poniéndonos al día con la Biblia. Una de las cosas que sí les voy a pedir es que vamos a estar estudiando o memorizando los libros de la Biblia. Así que necesito que otra vez pongan en funcionamiento aquí, ¿no es cierto?, el hámster. Y otra vez para estudiar los libros de la Biblia, ¿cómo se llaman? El orden, vamos a tener como así como tipo de espadeos bíblicos, versículos bíblicos de libros que yo les voy a ir nombrando y ustedes van a ir leyendo. Entonces va a ser una buena dinámica para empezar este año y reencontrarnos o encontrarnos con la palabra de Dios para aquellos que a veces se les hace un poquito ajeno todo esto. Lo importante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una de las primeras preguntas que me gustaría que podamos contestar en esta mañana es ¿qué es la Biblia? Si yo les preguntara a ustedes ¿qué es la Biblia? Yo sé que la respuesta estaría muy parecida a la respuesta en general, pero con tónicas diferentes conforme a la experiencia de cada uno en la Biblia. En resumen, encontramos que la palabra de Dios está escrita a través de miles de años, con diferentes autores, aproximadamente unos 40 autores. La primera parte, que es el Antiguo Testamento, está escrita aproximadamente en 1400 años. Y es interesante porque el Antiguo Testamento, muchos de los libros que conocemos del Antiguo Testamento fueron escritos después que las cosas sucedieron. Es decir, que sus autores no fueron testigos de las cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia o del Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿Quién lo escribió? Moisés. Ahora, ¿Moisés vivió o estuvo en la época que Adán y Eva vivieron? No. Sin embargo, años después, Moisés escribe lo que conocemos como el Pentateuco, como conocemos luego como la ley, la Torá, ¿verdad? Y allí está escribiendo como testigo fiel conforme a lo que el Espíritu Santo le está revelando. Y así con cada uno de los escritos del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el año pasado, que estudiamos los profetas menores, ellos hablaban acerca de la realidad del pueblo, de cosas que habían sucedido, de cómo habían dejado aquellas cosas primeras que quizás ni siquiera los profetas habían vivido, pero también profetizaban acerca de las cosas que iban a venir. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la introducción al Nuevo Testamento, fueron escritos, algunos por sus apóstoles, otros por seguidores, ¿sí?, acerca de lo que se había vivido con Jesús. Los que habían estado cerca habían escrito como testigo fiel, pero los que no habían estado, como por ejemplo Lucas, había averiguado, y así lo dice Lucas, después de una investigación, esto es lo que yo puedo decir y contar. ¿Estamos de acuerdo? Y así con cada uno. Después de los evangelios tenemos el libro de los Hechos, que es el relato histórico de cosas que suceden con los apóstoles, la introducción de apóstoles nuevos, y luego sí tenemos las cartas apostólicas, que son aquellos escritos mandados a iglesias para que puedan guiarse y hoy quedan nosotros como testigos fiel de las cosas como debemos comportarnos y conducirnos. Ahora, todo esto fue recopilado y puesto en el canon, lo que nosotros tenemos en la mano lo conocemos como el canon. Y vimos, y ahí a forma de introducción en el video, que por muchos años se utilizaron los libros deuterocanónicos. ¿Qué son estos libros? Bueno, en primer lugar, definitivamente fueron quitados de la Biblia ya en el movimiento reformador, por el hecho de que no se ve o no consta que estos libros tengan inspiración divina. Porque por su relato lo pueden decir, lo pueden dar como forma de que no son inspirados. Incluso recordemos, después del último profeta que aparece cuando estudiamos profetas menores, hay 400 años de silencio hasta que aparece el ángel hablándole a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y otra vez hay un contacto con el pueblo, y otra vez hasta que se levanta Jesucristo. Pasan 400 años de silencio. En ese periodo es donde se escriben estos libros deuterocanónicos, ¿sí? Muchos le llaman libros también apócrifos. Aparecen Tobías, los Macabeos, aparecen Judith, Sabiduría, Eclesiásticos. Ahora, ojo, esos libros no podemos decir son del diablo, no podemos decir absolutamente eso. ¿Por qué? Porque tienen un contenido histórico profundo que nos llevan a entender qué sucedió desde que Dios decide poner silencio
y hasta que aparece el ángel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué ocurre durante esos 400 años? Son relatos importantes porque no podemos perder esa parte de la historia. Y allí están marcados ver cómo era el termómetro espiritual de un pueblo que estaba lejos, o su corazón estaba lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a eso? Entonces, lo que hoy nosotros tenemos en la Biblia, la pregunta que nosotros deberíamos contestar es: ¿cómo llegó a nuestras manos? Conocer un poquito acerca de esta historia. ¿Cómo llegó a nuestras manos lo que hoy nosotros tenemos? Porque es fácil. La respuesta puede ser: bueno, fui a una librería y me la compré, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, ¿cuál es el contexto para que estos... ¿Cuántos libros? 66. Dividido en dos. El primero, Antiguo Testamento, ¿cuántos son? 44. No. ¿Cuántos? 39. Entonces, para 66 me faltan 27. Así son. Pero lo que sí voy a recomendar, y lo que vamos a estar haciendo aquí, es estudiar la Biblia con una versión todos en común, que es la versión Reina Valera 60. Yo sé que existen un montón de versiones. Yo sé que de repente hay versiones que son un poco más amigables a la hora de la lectura, pero la Biblia no se trata de ser amigable. La Biblia se trata de que nosotros dependamos completamente del Espíritu Santo, incluso para entender esas palabras que a veces se nos hacen difíciles o antiguas. De eso se trata. De eso se trata. Que no dependa de la capacidad que nosotros tenemos para estudiar la Biblia, sino de la luz que nos dé el Espíritu Santo para poder recibir de la palabra de Dios, que dice de sí misma que es viva y que es eficaz y que es más penetrante que espada de doble filo, y que si nosotros nos exponemos a la Biblia va a llegar a lo más profundo, ¿sí?, de nuestro ser, y va a transformar nuestra vida. Biblia. Decíamos, ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Una vez que definimos esto de qué es la Biblia para nosotros, ¿cómo llegó a nosotros? Bueno, la Biblia llegó a nosotros por un proceso largo, lo hemos visto. Dios inspiró a autores humanos para escribir la Biblia, y los escritos fueron editados, copiados y transmitidos hacia nosotros. Decíamos que lo último que estudiamos fue la carrera de la fe, ¿no? Pero la carrera de la fe estaba basado ¿en qué texto? Credo. En el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, como vimos que no fue escrito por los apóstoles, fue un resumen de nuestra fe. Era la Biblia memorizada que muchos tenían antes que llegara a nuestras manos la Biblia. Entonces, si a ti te preguntaban en qué creías, sin tener a la mano todo eso, memorizabas el credo y sabías en lo que creías, ¿no? Entonces, después de eso, después de introducir esta forma, la Biblia se vino cuidando. Dios se encargó de cuidar incluso los rollos originales, los escritos hechos por los apóstoles, incluso los más antiguos. Era más fácil porque estaban resguardados por el pueblo judío, pero lo que es el Nuevo Testamento, Él fue guardando para que fueran recopilados y fueran formados en la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de realmente ser sensibles cuando hablamos de la palabra de Dios. No solo porque es la palabra de Dios, no solo porque es la recopilación de todos esos libros en un solo libro, sino porque esto es algo que Dios celosamente puso en nuestras manos, no para que lo tengamos por ahí guardados, postergados, o de repente, como dice esta historia, yo no sé si la conocen, de un papá que llegó la graduación de su hijo de la carrera, y su hijo anhelaba que su padre le hiciera un regalo, que le regalara un auto. Entonces el padre, terminando la carrera, invitó al hijo a su estudio y le dijo: hijo, tengo un regalo para ti. Y le trajo como regalo una Biblia. Entonces el joven, a ver el regalo del padre, agarró la Biblia, la botó ahí en el estudio y le dijo: gracias papá, esperaba más de ti. Y se fue a vivir su vida. Pasaron los años, el padre enfermó, murió, el hijo volvió a su casa. Estaba platicando con su mamá y dijo: hijo, ¿por qué te fuiste tan enojado de casa? ¿Por qué ya no hablaste con tu padre? Es que yo esperaba más de mi padre. Yo esperaba que mi padre fuera sensible. Él sabía lo que yo quería. Él sabía lo que yo necesitaba terminando mi carrera. Y cuando fue mi graduación, él no me regaló lo que yo quería. Y dice: ¿qué es lo que tú querías? Y le dijo: pues yo quería un auto. Quería que mi padre me regalara un auto. No era mucho, pero ni siquiera lo quería nuevo. Yo quería que él me hiciera un regalo. ¿Y qué te regaló? Una Biblia. Y le dije: ¿una vez abriste la Biblia que te regaló tu padre? No, la verdad que no. Entonces se va al estudio de su padre, encuentra la Biblia que su padre le había regalado, y cuando la abre, ¿qué creen que hay adentro? Las llaves de un auto. Ahora, con lo que te quiero decir esto no es que ahora vas a ir a la Biblia y vas a encontrar, ¿no es cierto?, un billete, los dólares o un cheque. Pero acá ha sucedido casos de personas que perdieron y después de años se acuerdan de que tenían una Biblia adentro, y eso sería vergonzoso si pasa así, ¿verdad? A no ser que me digas: tengo muchas Biblias y una sola uso. Pero sí te puedo decir que cada vez que abrimos la Biblia hay bendiciones para nosotros.
Y no está necesariamente lo que nosotros queremos, sino que está lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que la palabra de Dios significa o debe significar para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fue largo el proceso que se vivió. Incluso personas dieron su vida por escribir esto. Personas por defender la fe que ellos escribían y que ellos vivían, dieron su vida. El apóstol Pablo no escribió desde la comodidad de un estudio la mayoría de las cartas que escribió, sino que le escribió en la sombra de una cárcel, privado de su libertad, queriendo estar libre, queriendo sentirse él más útil, sin saber. Sí, aunque yo creo que en lo profundo de su corazón él lo sabía, sí, de que estaba siendo de bendición para otros al escribir la carta cuando él escribía a las iglesias o a sus amigos. Y hoy tenemos la mayoría del Nuevo Testamento gracias a aquel tiempo que el apóstol Pablo pasó en la cárcel. Claro, gracias a Dios, porque la Biblia al final es inspirada por Dios y está ahí para cada uno de nosotros. Entonces, como tarea, les voy a tener que dejar que cada uno de ustedes pueda encontrar el Antiguo Testamento y memorizar, ¿sí?, cómo está organizado el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros son el Pentateuco, después vienen los libros históricos que van de Josué a Esther, luego tenemos los poéticos que están escritos en forma de poesía o prosa, en poesía, en forma de verso, que va de Job a Cantar de los Cantares. Luego tenemos los profetas mayores o los profetas de Isaías a Daniel, y luego los profetas menores que estuvimos estudiando, que va de Oseas a Malaquías. Oseas a Malaquías. ¿Estamos de acuerdo? Eso necesito que ya empiecen a memorizar. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros realmente como hombres le agarramos el gusto a algo, somos muy pasionales, ¿no? Y nos aprendemos hasta lo más profundo. Si hoy yo les preguntara cuál es la formación del equipo de los San Francisco 49, me los dirían seguramente, o de San Diego, ¿no? También me los dirían. ¿Cuál es la línea ofensiva, la línea defensiva? ¿No es cierto? Si les preguntaría cómo formó el América por última vez, o las Chivas como última vez, seguro que me lo dirían, pero así de rápido, ¿no? O incluso cómo está el mercado de pases, nombres, apellido, edad, número de dorsal. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con la Biblia. Para apasionarnos tenemos que conocer la Biblia. Es importante que aprendamos de memoria los 69 libros de la Biblia. Mientras estemos estudiando, 66, gracias, muy bien. Mientras estemos estudiando la Biblia, hay que estudiar los 66 y saberse el orden del libro de la Biblia. Entonces, eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también, de la misma manera, los 27 libros del Nuevo Testamento que están organizados por los Evangelios, que son los primeros 4. Un libro de Hechos es la recopilación de los actos que hicieron los apóstoles. Después las cartas del apóstol Pablo o las cartas paulinas que van de Romanos al libro de Hebreos. Yo lo pongo entre comillas, no sé, no le puedo dar la autoría a Pablo, no me consta. Y después están las cartas de otros apóstoles: Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a esto, ¿puedo contar con el compromiso de ustedes de memorizarse 66 libros de la Biblia? ¿Cuántos aquí podrían decirme que están listos para decir los 66 libros de la Biblia sin equivocarse en el orden que van? ¿Alguien lo sabe? Menos mal que la cámara no se da vuelta para allá, ¿verdad? Ok, está bien. Espero que al final de esto podamos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante tener esto en nuestra mente? ¿Por qué es importante? Porque hablamos de la Biblia. Hablamos del libro inspirado, hablamos del libro soplado por Dios, que según 2 de Timoteo, vamos a la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 3, abrimos nuestras Biblias. No quiero ver Biblias encendidas, quiero ver Biblias abiertas. 2 de Timoteo. Y mira, te voy a ser bien sincero, no estoy peleado para nada con la tecnología, todo el contrario. Pero no hay nada mejor que poder tocar la Biblia. Tocar y saber que aquí hay no solamente palabra de Dios, sino hay historia. No solamente contiene la sangre de Jesucristo, sino la sangre de otros hombres que fueron capaces de ponerse en la brecha para que nosotros podamos tener hoy la Biblia en nuestras manos. Mira, si hay algo que realmente me lleva a tener el temor reverente, hablando hacia la Biblia, es que si yo tomo la Biblia del Génesis al Apocalipsis, yo pudiera tomar la Biblia y exprimirla, sin lugar a dudas, de lo que la Biblia saldría es pura gracia de parte de Dios. Sí, ese don no merecido, viendo cómo como hombres decidimos darle la vuelta a nuestra cara a Dios, darle la espalda, aún sabiendo Dios que lo íbamos a hacer. Él sabía, sin embargo, Él tenía ya su historia escrita, y en medio de la historia se iba a cruzar Cristo en nuestras vidas.
para cambiarlos, para que haya un antes y un después en la historia de la humanidad. Y lo que viene que aún es lo que va a engrosar o va a hacer crecer o hace crecer nuestra esperanza de reencontrarnos un día nuevamente con nuestro Creador, a pesar de nuestra imperfección y nuestros pecados. Si eso no es gracia, ¿qué es gracia? Por lo tanto, no hagas menos el hecho de que la Biblia se sigue imprimiendo. No hagas menos el hecho de que tengas una Biblia de papel en tus manos. Todo lo contrario, vive la experiencia de entrar en esa presencia de Dios a través del canal de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene un propósito en nuestra vida definitivamente. Es inspirada por Dios, útil para mostrar cómo nosotros debemos andar, para corregir nuestro andar, para redarguirnos. Redarguir es quitar sobre nosotros la condenación que existía, llevarnos al camino de la salvación a través de lo que la palabra de Dios dice. Debemos estudiar y leer la Biblia porque, en primer lugar, lo debemos hacer porque simplemente es la palabra de Dios para nosotros. Si no nos nutrimos de la palabra de Dios, va a ser difícil que logremos entender cómo llevar adelante nuestras vidas. Porque debemos estudiar la Biblia, porque la Biblia es, hombre, totalmente confiable y no tiene errores. Lucas capítulo 5 nos cuenta la historia de unos amigos que por fe llevaron a otro amigo que era paralítico, hicieron un hueco en el techo, ¿te acuerdas la historia? Lo bajaron por allí y lo que buscaban en los hombres era que este hombre fuera sanado, se le fuera quitada la parálisis que él tenía, para que él viviera una vida normal. Pero la sorpresa fue que Jesús tenía otro propósito con la vida de los hombres y con la vida de su amigo. Y Lucas capítulo 5 versículo 23, ¿qué dice? En voz alta, fuerte. Lucas 5, 23. ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es lo que tú puedes creer? ¿Que tus pecados te han sido perdonados o levántate y anda? Pecados, que tus pecados son perdonados. ¿Es más fácil que tus pecados son perdonados decir? Fíjate, si Jesús lo decía, podía ser condenado porque él se creía Dios, ¿no? Y los amigos habían llegado, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para que su amigo fuera? Que caminara. Entonces, qué hermoso dilema, ¿verdad? Y cosas así no vamos a encontrar en la Biblia. ¿Qué sería más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para Jesús era Dios. Para Jesús cualquiera de las dos cosas él podía hacer. El milagro lo podía obrar. Pero la necesidad más profunda que tenía aquel hombre no era la habilidad para caminar, sino la necesidad de una vida eterna. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros creemos que es confiable y que no tiene errores, creemos que Dios puede hacer el milagro. Pero Dios va a hacer el milagro que yo quiero o el milagro que necesito. Y es ahí donde nosotros, cuando llegamos con un corazón correcto a la palabra de Dios, vamos a recibir de Dios lo que Él quiere y tiene preparado para nosotros. Lo que tiene preparado para nosotros. Aquel hombre creyó. Y dice que aquel hombre tomó su camilla y salió caminando. Y aparte como plus, con sus pecados perdonados. Nosotros a veces llegamos con nuestros problemas y queremos que Dios solucione nuestros problemas. Pero es tanto el pecado y la carga que tenemos en nuestros corazones que salimos igual que lo que entramos en la presencia de Dios. No. Cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando llegamos a su palabra, debemos llegar con un corazón correcto. Con un corazón correcto. Bien. Vamos a ver otro por qué debemos leer y estudiar la palabra de Dios. Debemos hacerlo porque la Biblia no cambia, porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Precisamente lo que hablábamos recién. A veces lo que evita que la bendición de la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestros propios corazones. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 4, 4. O Eclesiastés 1, 9. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué contexto lo dijo eso? Cuando fue tentado. Cuando fue tentado. ¿Quién lo tentó? Satanás. ¿Con qué lo tentó Satanás? Las riquezas del mundo.
No, Satanás vino y citó ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia. Escrito está. Él le dijo, ¿con qué Dios? Lo mismo que hizo en el huerto. Miren, Satanás no es nada ingenioso. A Satanás le funcionó una cosa desde el principio y la vive utilizando. Cuestiona lo que Dios dice. El Señor Jesús, 40 días en el desierto, viviendo una etapa personal para prepararse para el ministerio en la presencia de Dios. Su cuerpo limitado por aquellos 40 días, o mejor dicho, 40 días de ayuno, él estaba ayunando, y al final de estos días llega el tentador para tentarle. Claro, la oferta que él le hizo fue interesante, aparte citó la Biblia, pero para cada tentación Jesús tuvo una respuesta, y la respuesta fue de la Biblia, del texto en su contexto real, ¿sí? Del conocimiento pleno que tenía la Biblia. Y esto nos advierte a nosotros que muchas veces somos muy capaces o somos dados a tomar textos fuera de su contexto, ¿sí? Para generar en nosotros un pretexto de que lo que estamos haciendo, la Biblia lo dice, pero claro que la Biblia dice, pero ¿en qué contexto lo dice? ¿En qué realmente contexto está diciendo? ¿Por qué la Biblia está diciendo eso? Por ejemplo, un versículo bíblico que utilizamos mucho es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió Pablo? Exactamente. ¿Y físicamente dónde? En la cárcel. Filipenses es conocida como una de las cartas del gozo. Pablo, privado de su libertad, ¿sí? Está escribiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, pero cuando leemos hacia arriba el contexto, Pablo nos va a explicar, mira, he vivido en abundancia, pero ahora no tengo absolutamente nada y estoy en esta situación. Lo único que tengo para escribirles a ustedes, oh filipenses, es que estoy donde estoy, soy lo que soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una frase que yo tenga que tomar para ir a conquistar en mi trabajo, para ir a rendir un examen, para ir en busca del éxito en mi vida, sino es un resumen de lo que vivo cada día, sean buenas o sean malas, saber que todo lo que vivo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas buenas y las cosas malas hacen a mi fortaleza. Fue el mismo apóstol que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Es el mismo apóstol que dijo, la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Nos vaya bien o nos vaya mal. ¿Ves cómo cambia el sentido de la palabra de Dios cuando metemos el texto en su contexto? Y es lo que debemos hacer y debemos estudiar la Biblia, porque precisamente, según Efesios 4:14, existe mucha enseñanza falsa. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día abundan. El hecho de que nos han orillado a llegar a la tecnología y tener al alcance de nuestras manos en un clic la Biblia, que no está mal, ¿sí? ¿Por qué queremos que realmente nos concentremos en la palabra de Dios? Porque concentrándonos en la palabra de Dios, seguramente cuando estés en el papel no te va a llegar un mensaje, o no te va a llegar una notificación de Facebook, o no te va a llegar un Instagram, o no te va a llegar un correo de que te están queriendo comprar el auto o la moto que tienes en venta, sino hasta que salgas de tu espacio, del lugar que tú elegiste para estar con Dios, y después atiendes tus asuntos. Eclesiastés claramente dice que para todo hay un tiempo. Entonces, cuando se trata del tiempo de Dios, de estar a solas con Dios, estás sola. No metas a tantas personas contigo en un tiempo que te pertenece a ti. Efesios 4:14, ¿qué dice? Así que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, ¿por qué debemos estudiar y leer la Biblia? Porque hoy sobreabundan y abundan las falsas enseñanzas. Todo aquello que tenga humanismo, todo aquello que saque a Cristo de la ecuación, todo aquello que niegue la deidad de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que te hable de prosperidad, todo aquello que te hable de que tú eres el centro de tu vida, deséchalo, deséchalo, deséchalo. Porque en la Biblia no habla absolutamente nada, sino que cuando se refiere a nosotros dice que estamos muertos, que somos pecadores, que hemos caído. ¿Me explico? Y que si somos o llegamos a hacer algo, es por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en el sacrificio en la cruz del Calvario. Conclusión para esta mañana. Vamos a una serie de conclusiones importantes. Entonces, la palabra de Dios lo que va a hacer en nuestras vidas es nos equipa, por eso la importancia de leerla y estudiarla, para servirle a Dios.
Y cuando hablo de servir, hablo de los dos aspectos. Ser útil y también poder cumplir nuestro propósito para Dios. Santiago capítulo 1, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos va a introducir en esta idea de conclusión para nosotros y es lo que debemos buscar en nuestro peregrinar en este año que estamos comenzando. Santiago capítulo 1. (19) Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios todos juntos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El apóstol Santiago va a tomar estas palabras y nos va a decir: ¿sabes qué? Un hombre que sirve para Dios y un hombre que le sirve a Dios, o mejor dicho, un hombre que sirve para Dios, es un hombre que le sirve a Dios. Que no solamente viene a engordar, sino que va a escuchar de la palabra de Dios y la va a poner en práctica. La va a poner en práctica. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En todo lo que hace. En todo lo que hace. Lo que está diciendo el apóstol aquí, el escritor de la carta a Santiago, está diciendo que no dependas de lo que tú crees que eres. Porque eso dice, cuando te ves al espejo, tú sales con esa imagen en el día, ¿no? Cuando te levantas en la mañana y ves al espejo. Sí, quizás algunos véanse al espejo después de lavarse la cara, después de peinarse y todas esas cosas, ¿no? Los que pueden peinarse, ¿sí? Pero bueno, pueden salir despeinados, no hay problema. Pero el tema es que muchas veces nosotros dependemos o vivimos de cómo nos sentimos. Y por depender de cómo sentimos, nuestro humor puede cambiar, mira, así, de un momento a otro. Y nuestro día se puede venir abajo. Pero dice que si nos miramos a la palabra de Dios, que les dejo de tarea también si pueden leer el Salmo 119. Yo sé que es el salmo más largo que a veces le hacemos el oso porque no queremos leer un salmo tan largo. Pero el Salmo 119 nos presenta la palabra de Dios como diferentes cosas. Nos los presenta desde un espejo hasta un martillo que quebranta lo más duro. ¿Sí? Y habla de la ley de Jehová, habla de la palabra, cómo actúa en nuestras vidas. Ahora, pero Santiago nos está exhortando a decir: pero sed hacedores y no solo oidores. Y cuando somos hacedores de la palabra de Dios, ya no vivimos dependiendo de cómo nos sentimos, sino que nuestro ánimo viene de nuestro espíritu, que está con nuestra copa, como dice el Salmo, rebosando. Y entonces sabemos qué contestar, sabemos cómo actuar, sabemos de dónde salir, sabemos dónde entrar. Porque si creemos que lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105, y alumbras mi camino, entonces sabemos que nuestros pasos van a estar seguros porque somos iluminados por la palabra de Dios. Pero si andamos a tientas, es porque todavía tenemos la Biblia guardada empolvándose en algún lugar, porque no elegimos o no decidimos qué versión o qué Biblia estudio comprar. No, es ya. Es ayer que necesitamos volver a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus últimas consecuencias, gracias a las advertencias que tenemos en la palabra de Dios. Nuestra realidad dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, sabemos que todo esto es porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa advertencia, porque Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, un juicio. ¿Te advierte la palabra de Dios? Sí, y como decimos, sobre aviso no hay engaño. Entonces, leyendo la palabra de Dios sabemos cómo evitar. Y llegamos a esta verdad en nuestras vidas, de que somos pecadores y la necesidad de Cristo en nuestras vidas. La necesidad de Cristo en nuestras vidas. Pero solo si en nuestro corazón habita Cristo como nuestro Señor y Salvador,
somos capaces de entender estas señales que la Biblia está enviando. Porque la Biblia no es para todos. Todos pueden leerla, mas no todos pueden entender o recibir la vida que hay en la Biblia. Para los que no creen, sabemos que las palabras de la Biblia, cada vez que la lean, van a ser condenación. Pero para los que creen, son bendición. Entonces, de todo corazón deseo que los que estamos aquí en esta mañana, todos hayamos experimentado a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y que la Biblia no nos sea ajena. Y que si hubiese un lenguaje más difícil, podamos leerlo. Y qué capacidad que pudiéramos tener de ir a los originales y poder entender lo que dijo en hebreo, en arameo, en griego, para entender la profundidad de las palabras que expresan los escritores, los autores, porque viene directamente de la mente de un Dios que es santo, santo, santo. Así que no va a haber posibilidad de que nosotros podamos manipular la Biblia a nuestro entender. No, porque viene de una mente superior, creador de todas las cosas. Entonces, al meditar en ella, no nos queda otra cosa más que entender que debemos obedecer sus enseñanzas y de esa manera entender que así vamos a ser llevados a la victoria. Decimos por ahí, estamos del lado de la victoria, ¿no? Porque Cristo ya venció. Pero ¿cuántas veces vivimos vidas de derrotistas? Vidas en la miseria. ¿Eso es victoria? ¿Me está esperando allá en el cielo? Sí, es cierto, en este mundo no venimos para ser felices. Es cierto, no venimos para encontrar la felicidad. Pero dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces el gozo es más que la felicidad. En medio de las pruebas y los diferentes momentos difíciles podemos encontrar el gozo. Siempre y cuando nosotros entendamos que estar del lado de la victoria es estar arrollado delante de la presencia de Dios, orando y leyendo su palabra. No posterguemos, hombres, la posibilidad de que la palabra de Dios nos ayude a ver el pecado en nuestras vidas y nos ayude a deshacernos de él. Una señal de madurez es que nosotros vivimos cada día más lejos del pecado. Una señal de madurez en nuestra vida es que vivimos cada día más cerca de Cristo, imitándolo en su forma de hablar, de pensar, los lugares que él visitaba, lo que él hacía. Jesucristo, siendo Dios encarnado, dice que todos los días empezaba su día ¿cómo? En la presencia de su Padre. Él podría haber entrado en trance o detener el tiempo y decir, mira, el Padre y yo estamos... No, él dice que se apartaba, iba al lugar apartado y oraba al Padre. Y yo te puedo asegurar que cada vez que Jesucristo quería dar testimonio, se paraba en la sinagoga, agarraba los escritos y leía al profeta, leía los salmos, leía la Torá. Porque él entendía que la autoridad se la daba la palabra de Dios. Como conclusión, será una guía en nuestras vidas, haciéndonos más sabios que nuestros propios maestros. No para que las liebres o para que los patos les tiren a la escopeta, señalando el error de los demás, sino reproduciéndonos en otros, buscando a otros discípulos y cumpliendo el mandato de ser y hacer discípulos. Y por último, y esta fue la que más me gustó, la palabra de Dios nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. ¿Cuántas veces como cristianos has dicho, me equivoqué? Y te lo digo entre comillas porque el cristiano no se equivoca. Pero el cristiano hace bien las cosas o peca. No nos equivocamos, pecamos. Entonces a la hora de tomar decisiones, mientras más finos estemos en la presencia de Dios, mientras más conozcamos de la palabra de Dios, mejores decisiones vamos a tomar en nuestras vidas. ¿Sí? Porque recuerden, el cristiano o el pecado no es un error. El pecado es un estilo de vida. Son decisiones que tomamos y consecuencias que asumimos. Hombres, creo que va a ser una buena etapa en nuestras vidas el llegar a la palabra de Dios, buscar la importancia, cómo la palabra de Dios habla de sí misma, cómo la palabra de Dios nos anima a que volvamos a ella, que la busquemos cada día en nuestras vidas. Y creo que es el ánimo que cada uno de nosotros debe realmente tomar para en este año que comienza, porque estamos frescos, ¿no? Miramos hacia atrás y fin de año siempre es, hago todas las cosas que hice bien o hice mal. Y decimos, uy, mira lo que fue el 2024, las cosas que podría haber hecho mejor. Pero no te vayas tan lejos. En estos 8 primeros días del año, ¿cuántas decisiones hemos tomado? ¿Cuántas tenemos por tomar por delante? ¿Cuán listos estamos para conquistar de la mano de Dios un año que seguramente Dios tiene grandes cosas para su pueblo? Y un año que nos acerca un poquito más a esa revelación de Dios
viniendo por lo suyo, viniendo por su iglesia. Y un año que es un desafío para que nosotros podamos estar mejores. Amén. Vamos a orar. Te invito a que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Y te animo de todo corazón. Y esto es un desafío personal como hombre, a que vuelvas a la palabra de Dios, a que le ames a Dios a través de su palabra, a que le conozcas, no por lo que te digan, sino por lo que tú puedes experimentar en primera persona. Padre, gracias por la oportunidad de comenzar este nuevo año con los varones. Gracias por la oportunidad de tomar tu palabra, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra. Y que este año sea nuestro desafío. Que la palabra de Dios sea una realidad latente en nuestras vidas. Que hombres se vuelquen a estudiar tu palabra. Que hombres deseen de esa agua viva que brota de tu palabra, que refresca nuestras vidas. De esa luz que necesitamos para andar en tinieblas, Señor. Que realmente podamos volver a tu palabra y encontrar en ella todo lo que realmente necesitamos. Es el deseo de nuestro corazón, es la petición que hacemos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre en el cual oramos y todos juntos decimos amén y